Todavía recuerdo el sonido de la puerta de la sala de conferencias al cerrarse detrás de mí. Era uno de esos cierres suaves, con amortiguador, que apenas hace ruido. Pero ese día sonó como un portazo en mi cabeza. El CEO estaba sentado del otro lado de la mesa. Ni siquiera levantó la vista de su laptop cuando entré. Solo hizo un gesto vago con la mano hacia la silla frente a él, como quien señala dónde dejar un paquete. Siéntate, por favor. Me senté. Llevaba 8 años en esa empresa. 8 años como directora de proyectos en una constructora que se dedicaba principalmente a edificios comerciales y centros de distribución. Había entregado cada proyecto a tiempo. Algunos incluso por debajo del presupuesto estimado. Mis clientes me conocían por nombre. Los subcontratistas me llamaban directamente cuando había problemas porque sabían que yo resolvía. Y ahí estaba, frente a un hombre que apenas había cruzado 10 palabras conmigo en los últimos 6 meses. Mira, empezó, todavía sin mirarme. Este trimestre ha sido complicado para todos. Ya lo sabes. Los márgenes están ajustados. Algunos proyectos se retrasaron por problemas con proveedores. Las cosas no están como antes. Asentí. Lo sabía. Había estado en las trincheras gestionando esos retrasos. Había renegociado plazos con 3 clientes distintos. Había buscado proveedores alternativos a las 2 de la mañana cuando uno nos dejó tirados. Había dormido 4 horas diarias durante 2 meses para sacar adelante un centro de distribución que se estaba yendo al desastre. Pero lo habíamos salvado. Y lo entregamos solo con una semana de retraso, cuando el pronóstico era de 2 meses. Por eso hemos tenido que tomar decisiones difíciles, continuó. Decisiones que nos afectan a todos. Esto no es fácil para nadie. Sacó un sobre blanco del montón de papeles que tenía al lado. Lo deslizó hacia mí sin ceremonias. Tu bono de este trimestre. Lo abrí. Vi el número. $12.000. Me quedé mirando el papel. Esperaba 48.000. Ese era mi bono estándar por trimestre. Llevaba cobrando esa cantidad desde hacía 3 años, desde que me ascendieron a directora senior. Era parte de mi compensación anual. No era un regalo. Era lo que habíamos acordado. ¿12.000? Pregunté. Mi voz sonó extrañamente plana. Sí. Finalmente me miró. Como te digo, todos tenemos que hacer sacrificios. Todos. Esto es temporal. Cuando las cosas mejoren, volveremos a la normalidad. Todos tenemos que hacer sacrificios. Esas palabras se me quedaron grabadas. ¿Todos? Repetí. Todos, confirmó con tono serio, casi paternal. Créeme, yo también he tenido que apretar el cinturón. Me levanté. No dije nada más. Tomé el sobre, asentí y salí de ahí. Caminé directo a mi oficina. Cerré la puerta. Me senté frente a mi escritorio y me quedé mirando la pared durante no sé cuánto tiempo. No estaba enojada todavía. Estaba confundida. Dolida, quizá. Pero sobre todo confundida. 8 años. 8 años sin una sola queja formal. Sin un solo proyecto cancelado por mi culpa. Y ahora me recortaban el 75% de mi bono porque todos debemos hacer sacrificios. Asterisco, y si llegaste hasta aquí, déjame pedirte un favor. Si esta historia te está resonando, dale like a este vídeo. En serio, me ayuda muchísimo a que más gente pueda verlo. Y si tienes alguna historia similar, déjamela en los comentarios. Me encanta leerlas. Esa tarde no hablé con nadie. Respondí correos. Revisé cronogramas. Hice mi trabajo como siempre. Pero en mi cabeza no dejaba de darle vueltas a esa frase. Todos debemos hacer sacrificios. 3 días después fue la reunión trimestral. Esas reuniones eran obligatorias para todos los directores y gerentes. Se hacían en el salón grande del segundo piso, con café malo y donas de la panadería barata de la esquina. El CEO siempre daba un discurso motivacional. Luego el director financiero mostraba unas diapositivas con números. Y todos asentíamos y volvíamos a nuestros escritorios. Pero ese día fue diferente.
El director financiero estaba presentando los resultados del trimestre. Hablaba de ingresos, de gastos operativos, de márgenes. Yo estaba sentada en mi lugar de siempre, al fondo, medio desconectada. Hasta que apareció una diapositiva que decía compensación ejecutiva trimestre 4. Me enderecé en la silla. Ahí estaba. Negro sobre blanco. El CEO había cobrado su bono completo, $380.000. El vicepresidente de operaciones, $210.000. El vicepresidente de desarrollo, $190.000. El vicepresidente financiero, $180.000. Todos. Completos. Miré alrededor. Nadie más parecía sorprendido. Algunos tomaban notas. Otros revisaban sus teléfonos. Era información pública dentro de la empresa, después de todo. Siempre lo había sido. Pero nunca me había importado. Nunca me había parecido relevante. Hasta ese momento. Todos debemos hacer sacrificios. Sentí algo frío recorrerme la espalda. No era enojo todavía. Era algo peor. Era claridad. Una claridad brutal y cristalina. Él no había hecho ningún sacrificio. Ninguno de ellos lo había hecho. Solo yo. Solo los directores de proyecto. Solo la gente que en realidad hacía que las cosas funcionaran. Volví a mi oficina después de la reunión. Cerré la puerta otra vez. Y esta vez, sí. Esta vez me enojé. Déjame explicarte algo sobre mi trabajo. Algo que muy poca gente entiende. Cuando eres director de proyectos en construcción, no eres un ingeniero. No diseñas los edificios. No calculas las estructuras. No pones ladrillos ni soldas vigas. Pero sin ti, nada de eso sucede. Porque tu trabajo es hacer que todas esas piezas encajen. Y eso es muchísimo más difícil de lo que suena. Un proyecto de construcción promedio involucra entre 15 y 30 empresas diferentes. Tienes al cliente, que quiere su edificio terminado ayer. Tienes al arquitecto, que diseñó algo hermoso pero probablemente imposible de construir en el presupuesto que te dieron. Tienes a los ingenieros estructurales, eléctricos, mecánicos, de plomería. Cada uno con su propio equipo, su propio cronograma, sus propias prioridades. Luego están los contratistas. El de cimentación. El de estructura. El de acabados. El de instalaciones. Cada uno con cuadrillas de trabajadores que tienen que estar en el sitio en el momento exacto. Ni antes, porque no hay nada que hacer. Ni después, porque retrasan a todos los demás. Y tú eres quien coordina todo eso. Quien se asegura de que el electricista no llegue antes de que estén levantados los muros. De que el inspector de la ciudad venga el día correcto. De que los materiales lleguen a tiempo. De que cuando hay un problema, y siempre hay problemas, alguien lo resuelva antes de que se convierta en un desastre de $200.000. Yo llevaba haciendo eso durante 8 años. Y lo hacía bien. Te doy un ejemplo concreto. 2 años antes de todo esto, me asignaron un proyecto complicado, un centro de distribución de 120.000 pies cuadrados para una empresa de logística. El terreno era irregular. Había problemas de drenaje. El cliente quería terminarlo en 9 meses, que era una locura para un edificio de ese tamaño. El proyecto se atrasó a las 3 semanas. El contratista de cimentación encontró una capa de arcilla expansiva que no aparecía en los estudios de suelo. Tuvimos que rediseñar toda la cimentación. Eso significaba nuevos cálculos, nuevos permisos, nuevos materiales. Un director de proyectos promedio habría entrado en pánico. Habría llamado al cliente a decirle que necesitábamos 3 meses más. Tal vez 6. El cliente habría cancelado el contrato. Habríamos perdido el proyecto y probablemente la relación. Yo no hice eso. Llamé al ingeniero estructural un sábado por la mañana. Le expliqué la situación. Le pregunté si había alguna forma de modificar el diseño sin tener que empezar de cero. Trabajamos juntos durante todo el fin de semana. El lunes por la mañana teníamos una solución. Pilotes de fricción en lugar de zapatas corridas. Más caro, sí. Pero más rápido de ejecutar.
Luego llamé al cliente. Le expliqué el problema y la solución. Le dije que el costo adicional era de $40.000, pero que podíamos mantener el cronograma. Aceptó. Más que eso, me agradeció por haber resuelto el problema antes de que se saliera de control. El edificio se entregó en 9 meses y medio. El cliente estaba tan contento que nos contrató para otros 2 proyectos el año siguiente. Eso es lo que yo hacía. Eso es lo que la gente no veía. Cuando todo funciona bien, nadie nota tu trabajo. Los proyectos simplemente suceden. Los edificios se construyen. Los clientes están contentos. Y los ejecutivos en la oficina central creen que es porque ellos tomaron buenas decisiones estratégicas. Pero cuando algo sale mal, cuando falta un director de proyectos competente, todo se desmorona. Y rápido. Yo manejaba 4 proyectos simultáneamente en ese momento. 4. El primero era un edificio de oficinas de 6 pisos en el centro de la ciudad. Ya estábamos en la fase de acabados. Instalación de ventanas, pisos, sistemas eléctricos, plomería. Era un proyecto relativamente tranquilo, pero requería coordinación constante porque trabajaban 5 contratistas distintos al mismo tiempo en espacios reducidos. El segundo era una ampliación de una planta industrial. El cliente era una empresa de manufactura que necesitaba duplicar su capacidad de producción. Este era complicado porque la planta seguía operando mientras construíamos. Teníamos que trabajar de noche y los fines de semana. Cualquier error podía detener la producción, y cada día de paro le costaba al cliente $500,000. El tercero era un centro comercial pequeño. Este estaba en fase de estructura. Mucho concreto, mucho acero. El margen de error era mínimo porque el diseño arquitectónico era muy específico. Si la estructura no quedaba perfecta, los acabados no iban a encajar. Y el cuarto era otro centro de distribución. Este apenas estaba empezando. Permisos, preparación del terreno, negociaciones con contratistas. La fase más crítica, donde se define todo. Cada uno de esos proyectos tenía un valor entre 2 y 5 millones de dólares. En total, estaba manejando más de 15 millones de dólares en construcción activa. Y cada uno tenía cláusulas de penalización por retrasos. Cláusulas que habían sido negociadas antes de que yo entrara, pero que ahora eran mi responsabilidad cumplir. ¿Y sabes qué? Las estaba cumpliendo. Los 4 proyectos iban en tiempo. 3 de ellos iban incluso un poco adelantados. Pero nada de eso importó a la hora de decidir quién hacía sacrificios. Pasé el fin de semana pensando. No dormí mucho. Le di vueltas y vueltas a la misma pregunta. ¿Vale la pena quedarme? Revisé mis finanzas. Tenía ahorros. No muchos, porque había estado pagando la hipoteca de mi apartamento de forma acelerada, pero suficientes para aguantar 3 o 4 meses sin ingresos si era necesario. Tenía contactos en la industria. Varios clientes me habían dicho en el pasado que si algún día decidía trabajar por mi cuenta, me llamara. Siempre lo había tomado como un cumplido cortés. Pero tal vez era algo más. El lunes llegué a la oficina con una decisión tomada. No iba a gritar. No iba a hacer una escena. No iba a enviar un correo emocional a toda la empresa denunciando la injusticia. Eso no era mi estilo. Y además, no servía de nada. La gente que toma ese tipo de decisiones no cambia de opinión porque un empleado descontento les diga que están equivocados. Simplemente iba a irme. Redacté mi carta de renuncia. Fue breve. Profesional. Por la presente presento mi renuncia al cargo de directora de proyectos, efectiva en 2 semanas. Agradezco la oportunidad que me brindaron durante estos 8 años. Nada más. Sin explicaciones. Sin quejas. Sin dramatismo. Imprimí 2 copias. Una para el CEO. Otra para recursos humanos. Fui primero a la oficina del CEO. Su asistente me dijo que estaba en una llamada. Le dejé el sobre. Le pedí que se lo entregara cuando terminara. Ella asintió, un poco confundida. Luego fui a recursos humanos. Le entregué la segunda copia a la coordinadora. Ella me miró sorprendida.
¿Estás segura? Preguntó. Completamente. ¿Hay algo que podamos hacer? ¿Algo que quieras discutir? No. Gracias. Volví a mi oficina. Y entonces hice algo que, honestamente, no había planeado con tanta precisión. Empecé a documentar. Verás, durante 8 años había acumulado información. Muchísima información. Cronogramas detallados. Listas de contactos de contratistas y proveedores. Correos con negociaciones de precios. Documentos internos sobre cómo resolver problemas técnicos específicos. Notas sobre las preferencias de cada cliente. Detalles sobre quién era confiable y quién no. Todo eso estaba en mi computadora. En mi correo. En carpetas compartidas de la empresa. Era información de la compañía, técnicamente. Pero también era información que yo había generado. Que yo había organizado. Que solo yo entendía completamente. Pasé las siguientes 2 semanas transfiriendo todo eso a mis dispositivos personales. No estaba haciendo nada ilegal. No estaba robando propiedad intelectual ni planos confidenciales. Solo estaba asegurándome de que mi conocimiento, mi trabajo, mi experiencia, no quedara atrapada en un servidor al que ya no iba a tener acceso. También empecé a notar algo curioso. Nadie me preguntó por qué renunciaba. El CEO no me llamó. Recursos Humanos no insistió en hacer una entrevista de salida. Fue como si mi partida fuera irrelevante. Eso me dolió más de lo que esperaba. Pero también me confirmó que estaba tomando la decisión correcta. Durante esas 2 semanas seguí haciendo mi trabajo. Atendí llamadas. Resolví problemas. Coordiné inspecciones. Pero no actualicé ninguno de los documentos maestros. No entrené a nadie. No hice ningún tipo de transición formal. Porque nadie me lo pidió. El día antes de mi último día, el vicepresidente de operaciones finalmente apareció en mi oficina. Oye, ¿te vas en serio? Preguntó, como si recién se hubiera enterado. Sí. ¿Y quién va a manejar tus proyectos? Me encogí de hombros. No lo sé. Supongo que ustedes decidirán. ¿No puedes dejarnos algún tipo de, no sé, manual o algo? Tengo 8 años de experiencia en estos proyectos. No puedo resumir eso en un manual de una noche. Bueno, pero al menos danos los contactos principales. Los cronogramas. Algo. Todo está en el servidor de la empresa. Igual que siempre. Lo que no le dije es que esos archivos en el servidor eran plantillas genéricas. Los cronogramas estaban desactualizados en 2 o 3 semanas. Los contactos eran listas de empresas, pero no incluían los nombres de las personas específicas con las que yo trabajaba. No incluían notas sobre quién era bueno negociando, quién cumplía con los plazos, quién era confiable en emergencias. Toda esa información estaba en mi cabeza. Y en mis archivos personales. Mi último día fue un viernes. Nadie organizó una despedida. Nadie me dio las gracias. A las 5 de la tarde apagué mi computadora, dejé mi identificación y mis llaves en el escritorio de recepción, y me fui. Manejé a casa en silencio. No lloré. No sentí alivio tampoco. Solo sentí vacío. Como cuando terminas un libro largo y no sabes qué hacer con el tiempo que ahora tienes libre. Pero ese vacío no duró mucho. La primera llamada llegó el martes siguiente. 4 días después de mi partida. Era el subcontratista eléctrico del edificio de oficinas del centro. El proyecto que estaba en fase de acabados. Hola, ¿está la directora del proyecto? Necesito confirmar la ubicación de los paneles eléctricos en el 3er piso. Los planos que tengo no coinciden con lo que hay marcado en el sitio. Le expliqué que ya no trabajaba ahí. Le di el número de la oficina principal. Colgué. 20 minutos después. Otra llamada. El cliente de la planta industrial. ¿Dónde está el permiso para trabajar este fin de semana? La municipalidad dice que no está tramitado. Mismo procedimiento. Ya no trabajo ahí. Llame a la oficina. Después fue el contratista de estructura del centro comercial. Luego el arquitecto del centro de distribución nuevo.
Luego otro cliente. Luego otro contratista. En 3 días recibí 17 llamadas. 17. Todas preguntando por información que debería haber estado en los archivos de la empresa. Y probablemente estaba. Pero nadie sabía dónde buscar. O cómo interpretarla. O a quién llamar para confirmarla. Al principio respondía educadamente. Ya no trabajo ahí. Por favor, contacte a la oficina. Pero después de la 10ª llamada dejé de contestar números que no conocía. Bloqueé mi teléfono laboral. Bloqueé varios contactos. Me desconecté. Y entonces empecé a recibir correos. El primero fue del vicepresidente de operaciones. Asunto: urgente, necesitamos tu ayuda. No lo abrí. El segundo fue del CEO. Asunto: llamada importante. Tampoco lo abrí. El tercero fue de recursos humanos. Asunto: consultoría postsalida. Ese sí lo abrí. Básicamente me ofrecían pagarme como consultora externa para que los ayudara con la transición de los proyectos. Tarifa por hora. Contrato temporal. Lo pensé durante aproximadamente 5 segundos. Luego respondí: no, gracias. Les deseo lo mejor. Asterisco. Y mira, si esta historia te está pareciendo intensa, te pido que te suscribas al canal. Subo historias como esta todas las semanas, y de verdad que tu apoyo hace la diferencia. Dale al botoncito rojo aquí abajo. Las llamadas no pararon. Los correos tampoco. Pero yo sí. Me tomé 2 semanas para mí. Dormí bien por primera vez en meses. Salí a caminar. Leí libros que había comprado hacía años y nunca había abierto. Pensé en qué quería hacer con mi vida. Y mientras tanto, me llegaban rumores. Una amiga que todavía trabajaba en la empresa me contó que el edificio de oficinas se había retrasado 3 semanas porque nadie sabía cómo coordinar a los 5 contratistas trabajando simultáneamente. Hubo 2 días en los que 2 equipos diferentes llegaron a hacer el mismo trabajo en el mismo espacio. Tuvieron que pagar tiempo extra para arreglar el desastre. La planta industrial fue peor. Sin los permisos correctos para trabajar de noche, tuvieron que parar la construcción durante 2 semanas. El cliente amenazó con cancelar el contrato. Al final no lo hizo, pero negoció una reducción de precio por los días perdidos. El centro comercial. Ese fue el verdadero desastre. El nuevo director de proyectos que asignaron, un tipo que venía de proyectos residenciales, sin experiencia en comercial, no entendió las especificaciones de la estructura. Aprobó una modificación que hacía el arquitecto sin consultar con el ingeniero estructural. Cuando se dieron cuenta del error, ya habían vertido concreto en 3 columnas. Tuvieron que demoler. Rediseñar. Volver a calcular. Volver a verter. Retraso: 2 meses. El centro de distribución nuevo simplemente se estancó. El cliente perdió la paciencia y contrató a otra constructora. Proyecto cancelado. Yo me enteré de todo esto de forma indirecta. Por amigos. Por contactos en la industria. Por clientes que me llamaban para preguntarme si estaba disponible para otros trabajos. Y sí. Estaba disponible. Un mes después de irme, abrí mi propia consultora de gestión de proyectos. Nada grande. Solo yo. Una oficina pequeña en casa. Un sitio web sencillo. Tarjetas de presentación. Mi primer cliente fue la empresa de logística del centro de distribución que había completado 2 años antes. El mismo que salvé del desastre de cimentación. Me llamaron directamente. Escuchamos que te fuiste. ¿Estás tomando proyectos? Sí. Perfecto. Tenemos una ampliación planeada. ¿Puedes manejarlo? Firmé el contrato una semana después. $200.000 de honorarios por un proyecto de 8 meses. No era un bono trimestral. Era un ingreso real. Predecible. Mío. El segundo cliente fue el dueño de la planta industrial. Me contactó 2 meses después de irme. Mira, la constructora que teníamos no está funcionando. Los tiempos se están yendo a la basura. ¿Puedes ayudarnos a terminar esto? Le dije que sí.
pero como consultora independiente, no como empleada de mi antigua empresa. Aceptó. El tercer cliente fue uno nuevo. Una cadena de restaurantes que quería construir 5 locales nuevos. Me encontraron por recomendación de un arquitecto con el que había trabajado antes. En 3 meses tenía más trabajo del que podía manejar sola. Mientras tanto, mi antigua empresa seguía llamando. Primero me ofrecieron volver. Mismo puesto. Mismo salario. Borrón y cuenta nueva. Dije que no. Luego me ofrecieron un aumento. 10% más de salario base. Bonos garantizados. Dije que no. Finalmente, el CEO me llamó personalmente. Fue una conversación incómoda. Me dijo que habían subestimado mi valor. Que cometieron un error. Que querían rectificar la situación. Le agradecí. Le dije que apreciaba el reconocimiento. Pero que ya había seguido adelante. Colgó sin decir nada más. 2 meses después, me enteré de que la empresa había recibido penalizaciones contractuales por casi $340.000. La mayoría venían de los proyectos que yo manejaba. Retrasos combinados de 5 meses entre 2 proyectos. Incumplimiento de cláusulas de tiempo. Pagos reducidos por parte de clientes insatisfechos. $340.000. Casi el bono completo del CEO. No sentí alegría cuando me enteré. En serio. No hubo un momento de te lo merecías o karma instantáneo. Sentí tristeza, más bien. Porque esos proyectos eran buenos. Los clientes eran buena gente. Los trabajadores en las obras no tenían la culpa de nada. Pero también sentí algo parecido a la paz. Porque confirmaba algo que yo ya sabía. Mi trabajo importaba. Siempre importó. Y el hecho de que nadie lo viera, de que nadie lo valorara hasta que desapareció, no era mi problema. Era el de ellos. Hoy, 2 años después, tengo 4 empleados. 2 son directores de proyecto junior que entreté personalmente. Uno es un coordinador administrativo. Y uno es un estimador de costos. Ya no es solo yo trabajando desde casa. Tenemos una oficina pequeña pero real. Con nuestro nombre en la puerta. Con plantas que alguien tiene que acordarse de regar los viernes. Con una cafetera que funciona mejor que la de mi antigua empresa. Manejo entre 6 y 8 proyectos al año. No tantos como antes, pero son míos. Yo elijo con quién trabajar. Yo establezco los términos. Y si un cliente no me respeta o no valora mi trabajo, simplemente no renuevo el contrato. Así de simple. El año pasado gané más de lo que ganaba en mi antiguo trabajo. El doble, de hecho. Y este año va camino a ser todavía mejor. Pero ¿sabes qué es lo mejor? No es el dinero. Es dormir tranquila. Es saber que si hago bien mi trabajo, el beneficio es mío. No de un CEO que cobra 380.000 mientras me dice que todos debemos hacer sacrificios. Es mío. ¿Volvería? Me lo han preguntado varias veces. La respuesta es no. Nunca. Ni por el doble de salario. Porque aprendí algo importante en todo esto. Aprendí que hay empresas que valoran a su gente. Y hay empresas que solo valoran los números en una hoja de cálculo. Y cuando trabajas para el segundo tipo, no importa cuánto te esfuerces. Nunca va a ser suficiente. Siempre van a encontrar una razón para pagar menos, para dar menos, para exigir más. Y no vale la pena. Simplemente no vale la pena. Todavía tengo contacto con algunas personas de mi antigua empresa. Gente buena. Gente que quedó atrapada ahí porque tiene familia que mantener, o porque tiene miedo de dar el salto. Los entiendo. Yo también tuve miedo. Pero no me arrepiento. La empresa, por cierto, sigue funcionando. Contrató a 3 directores de proyecto nuevos en los meses siguientes a mi partida. Uno renunció a los 4 meses. Otro sigue ahí, hasta donde sé. Perdieron 2 clientes importantes. Pero consiguieron otros nuevos. Así funciona. El CEO sigue siendo CEO. Los vicepresidentes siguen siendo vicepresidentes.
Y probablemente siguen cobrando sus bonos completos mientras le dicen a otra persona que todos debemos hacer sacrificios. Pero esa persona ya no soy yo. Hace unos meses me crucé con el vicepresidente de operaciones en una conferencia de la industria. Fue incómodo. Me saludó con esa cordialidad forzada que la gente usa cuando se encuentra con alguien que sabe que decepcionó. Oye, qué bueno verte. Escuché que te está yendo muy bien. Sí. Gracias. Mira, quería decirte que lamento cómo se dieron las cosas. De verdad. Fue un error de la empresa. Deberíamos haberte valorado más. Asentí. No tenía nada que decir. Ese tipo de disculpas llegan demasiado tarde y significan demasiado poco. Si alguna vez necesitas algo, continuó, o si quieres colaborar en algún proyecto, avísame. Sería genial trabajar juntos de nuevo. Sonreí. Una sonrisa cortés. Profesional. Claro. Lo tendré en cuenta. No lo tendré en cuenta. Pero no había razón para ser grosera. Porque esa es la otra cosa que aprendí. No tienes que odiar a la gente que te falló. No tienes que desearles lo peor. Simplemente tienes que seguir adelante. Construir algo mejor. Y dejar que tu éxito hable por ti. Hoy estoy trabajando en un proyecto que me emociona de verdad. Es un complejo educativo. 3 edificios, aulas, laboratorios, biblioteca. El cliente es una fundación sin fines de lucro que está invirtiendo en educación para comunidades de bajos recursos. No es el proyecto más grande que he manejado. Pero es el más significativo. Porque sé que cuando esté terminado, va a cambiar vidas. Va a darle oportunidades a niños que de otra forma no las tendrían. Y yo voy a ser parte de eso. Eso nunca me pasó en mi antigua empresa. Porque ahí todo era números. Costos. Márgenes. Eficiencia. Pero la construcción no es solo eso. La construcción es crear espacios donde la vida sucede. Donde la gente trabaja, aprende, crece, se conecta. Y cuando construyes con ese propósito en mente, todo cambia. A veces me preguntan qué les diría a otras personas que están pasando por algo similar. Que sienten que su trabajo no es valorado. Que ven injusticias y no saben qué hacer. Y la verdad es que no tengo una respuesta universal. Cada situación es diferente. Cada persona tiene sus propias circunstancias, sus propios miedos, sus propias responsabilidades. Pero esto es lo que puedo decir. Si sientes que no te valoran, probablemente tengas razón. Tu instinto te está diciendo algo importante. No lo ignores. No tienes que quedarte en un lugar que te hace sentir pequeña. Que te hace sentir invisible. Que te pide sacrificios que nunca va a reconocer. Sí, da miedo irse. Da miedo renunciar a la estabilidad de un cheque quincenal. Da miedo no saber qué viene después. Pero ¿sabes qué da más miedo? Quedarte. Quedarte durante años. Viendo cómo tu energía, tu talento, tu tiempo, se desperdician en un lugar que nunca te va a dar lo que mereces. Eso es lo que realmente da miedo. Y si decides irte, no lo hagas con rabia. No lo hagas buscando venganza. Hazlo con dignidad. Con profesionalismo. Con la cabeza en alto. Porque al final, la mejor venganza no es destruir a quien te hizo daño. Es construir algo tan bueno, tan sólido, tan tuyo, que ya no importa lo que ellos piensen. Asterisco y antes de irme, te quiero pedir una última cosa. Si esta historia te movió algo, si te identificaste con ella o si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Déjame un comentario contándome qué te pareció. Dale like. Suscríbete para más historias como esta. Tu apoyo hace posible que siga haciendo estos vídeos. En serio. Cada vez que veo mi oficina, con mi nombre en la puerta, con mis empleados trabajando en sus escritorios, con proyectos que elegí, con clientes que me respetan, cada vez que veo eso, sé que tomé la decisión correcta. No fue fácil. No fue rápido. Y definitivamente no fue perfecto. Pero fue mío. Y eso hace toda la diferencia.